Estimados colegas, bienvenidos. Como todos sabemos, los antiinflamatorios no esteroideos son uno de los grupos farmacológicos más utilizados en la práctica clínica. El día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Carlos Timothy Baldi, quien impartirá la conferencia Acemetacina, de la farmacología a la eficacia clínica. El doctor Timothy estudió bioquímica en la Universidad de La Plata, Argentina, y es doctor en ciencias biomédicas con especialidad en farmacología por la UNAM. También realizó un postdoctorado en la Universidad de Oregon, Estados Unidos. Esta conferencia es amablemente auspiciada por el laboratorio Italmex y su medicamento Flaricel. A medida que la plática avance, ustedes pueden colocar sus preguntas en el chat y al final yo se las voy a transmitir a nuestro ponente. Muchísimas gracias, que disfruten este evento. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias. Muchas gracias a Italmex por haberme invitado. Muchísimas gracias al licenciado Alfredo Gómez Camacho, que gracias a él, después de varias semanas me he puesto una camisa y un saco. Y estamos listos para empezar. Espero que lo disfruten. Como dijo el doctor Schwartz, por favor, después de que terminen, ojalá me hagan todas las preguntas que quieran y espero que esté todo muy claro este tema que es tan interesante. Pues antes que nada, antes que hablar de cualquier fármaco, uno debe hablar del entorno sobre el cual este fármaco tiene efecto. Este es un fármaco que actúa sobre el proceso inflamatorio y el proceso inflamatorio es la respuesta inespecífica que se obtiene frente a una agresión y que ocurre en un tejido conectivo vascularizado con el fin de destruir el agente dañino y así poder reparar el tejido u órgano dañado. Para activar toda esta cascada de inflamación, lo primero que debe ocurrir es que se libere el ácido araquidónico. El ácido araquidónico, a nivel, digamos, intracelular, prácticamente no existe como ácido araquidónico libre, y entonces la célula tuvo que implementar, digamos, un sistema para poder tener a su disposición este ácido araquidónico. Y lo hizo mediante un sistema enzimático, que son las fosfolipasas, en el cual lo que produce son los hidrólisis de fosfolípidos de las membranas celulares, y así puede disponer de este sustrato para la producción de los que se llaman eicosanoides, que son las prostaglandinas, los tromboxanos y todo eso. Las fosfolipasas son las enzimas que liberan, digamos, el ácido araquidónico que está unido a la membrana por medio de un éster, formando un fosfolípido. Entonces lo único que hacen es, en la posición 2, cortar ese fósforo y liberar el ácido araquidónico. Esta activación de las fosfolipasas ocurre cada vez que hay un daño en la membrana celular, pero también puede ocurrir cuando hay, por ejemplo, movimientos de calcio o incluso mediante receptores específicos que son los que liberan, digamos, esta cascada de fosfodiesterasas. Ustedes sabrán que en medicina hay básicamente dos fosfolipasas importantes, la fosfolipasa 2 y la fosfolipasa C. La que vamos básicamente a centrarnos ahora es la fosfolipasa 2. Y esta fosfolipasa 2, al hidrolizar el fosfolípido, produce otro lípido que se llama se me fue. Lisofosfolípido, y ese lisofosfolípido prácticamente no tiene actividad proinflamatoria. Pero bueno, lo que pasa es que este lisofosfolípido luego se convierte en, a través de unas enzimas, a través de las enzimas de estas 4 posibles vías, que son la vía de la ciclooxigenasa o vía cíclica, la vía de la tromboxano sintetasa, que es la que va a, valga la redundancia, sintetizar tromboxano, la vía de la prostaciclino sintetasa, que es la que va a sintetizar prostaciclinas, y la vía de la lipoxigenasa o vía, también llamada vía lineal.
La que realmente nos va a interesar ahora es la vía de la ciclooxigenasa, la cual toma este lisofosfolípido y lo convierte en una prostaglandina llamada prostaglandina G2 o prostaglandina H2, que básicamente no tiene una gran actividad proinflamatoria, pero al ser degradadas, estas enzimas son las que se convierten, estas prostaglandinas, los que se convierten en las prostaglandinas activas, como la prostaglandina E, la prostaglandina F2-alfa, la prostaglandina 2, la prostaglandina D, etc. Pero bueno, ¿qué son realmente las prostaglandinas? Las prostaglandinas son lípidos ácidos que pueden ser producidos enzimáticamente por la mayoría de las células de los mamíferos. Prácticamente las prostaglandinas están en todas las células, excepto en los eritrocitos, porque ahí no hay ciclooxigenasas, y son moléculas de 20 carbonos, también llamadas eicosanoides, eicos del griego 20, y se sintetizan, como dijimos, a partir del ácido araquidónico. Estas enzimas, estas prostaglandinas, actúan a través de un receptor, pero básicamente son lo que llaman en bioquímica evanescentes, es decir, actúan y enseguida se degradan, y prácticamente son mensajeros de otras cosas, en este caso de la inflamación. Y también se las denomina autacoides, porque en el mismo tejido donde se sintetizan es el tejido donde producen su acción. Como les decía, básicamente se trata de mediadores fisiológicos o de respuestas farmacológicas. No debemos confundirlas con hormonas, ya que no viajan a través del torrente sanguíneo. Prácticamente no hay prostaglandinas libres como tales, y como les decía, actúan específicamente en el mismo tejido que las produce. Claro, bueno, estas prostaglandinas se forman por básicamente dos enzimas que son las ciclooxigenasas. Las ciclooxigenasas son de dos tipos, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Son ligeramente distintas. La ciclooxigenasa 1 desempeña un papel importante en la síntesis de prostanoides con propósitos fisiológicos. Se dice que es una enzima constitutiva. Básicamente, sí, cuando comienza a expresar, digamos, su acción, la actividad enzimática de la COX-1 apenas se aumenta 2 a 3 veces, prácticamente siempre está en el tejido, siempre está secretando, está presente, como les decía, en todas las células, salvo en los eritrocitos, y participa básicamente en los procesos de homeostasis del organismo y en protección de las mucosas, ¿no? La ciclooxigenasa provoca agregación plaquetaria, vasoconstricción, proliferación del músculo lisovascular, etc. Por el otro lado está la COX-2, que es la ciclooxigenasa inducible. Esta es la que nos va a interesar para el proceso de la inflamación. Básicamente se produce inducción de esta por citocinas, por algunas hormonas, por factores de crecimiento, todos son factores que contribuyen finalmente a la inflamación. Aunque siempre decimos que la COX-1 es la enzima constitutiva, la COX-2 en algunos tejidos también tiene una expresión constitutiva, por ejemplo en el cerebro, en las vesículas seminales, en el útero. La COX-2 sirve justamente para producir las prostaglandinas, que serán las que produzcan luego la contracción uterina y esas cosas. Entonces hay una expresión constitutiva en ciertos órganos, pero digamos que en el proceso que nos interesa en este caso es una enzima inducible, sobre todo en los procesos de inflamación. Tan es inducible que, recuerden que dijimos que la COX-1 apenas si aumentaba su actividad 2 a 3 veces, la COX-2 por el contrario, cuando hay un proceso inflamatorio, aumenta su actividad entre 20 y hasta 80 veces. Entonces es realmente una enzima que se induce y produce su acción. Ahora, ¿qué es lo que hace cada una de ellas? Bueno, veamos primero la COX-1.
La COX-1 tiene actividad tanto en el tracto gastrointestinal como en el renal. La prostaglandina E2 es la prostaglandina fundamental para la protección de la mucosa gástrica, aumenta la secreción del muco, aumenta la secreción de bicarbonato en el duodeno, aumenta la expresión de jugo gástrico, es decir, es la enzima que protege o hace todo para proteger a la mucosa gástrica. Y por el lado de, digamos, la vía renal, la ciclooxigenasa 1 y las prostaglandinas en todo caso, lo que hacen es, se expresan en diferentes regiones del riñón y aumentan la resistencia vascular. Entonces, cuando hay una, digamos, poca expresión de la COX-1, el flujo sanguíneo en el riñón se va hacia la corteza, dejando a la médula sin un flujo sanguíneo adecuado, y eso puede llegar incluso, en ciertos casos, a fallas renales. Ustedes conocen que los AINES, algunos AINES, se dice que pueden llegar a producir una falla renal, y es por eso, porque desvían la sangre del riñón hacia la corteza, dejando la médula sin sangre, produciendo una isquemia, y puede llegar en casos extremos hasta una falla renal. También conocen que las prostaglandinas contribuyen a la hemostasia. En realidad, no son las prostaglandinas como tal. La COX-1 produce dentro de las plaquetas tromboxano A2. Este tromboxano A2 lo que hace es reclutar más plaquetas, hacer que éstas se peguen al endotelio. Cuando se pegan en el endotelio, llegan más y producen lo que se conoce como un trombo, y eso, digamos, sella cualquier tipo de herida que haya en ese momento. Es por eso que cuando está inhibida la COX-1, los factores de coagulación, digamos, se ven aumentados, y hay menor coagulación, justamente porque no hay la expresión del tromboxano, que es el que recluta todas las plaquetas. Por otro lado, en la prostaglandina E2 es la que, a través de la COX-2, son justamente los mediadores de la inflamación y de la fiebre. La fiebre es regulada, digamos, en el hipotálamo, en el área preóptica ventromedial, y justamente la prostaglandina E2 es la que se une a esta área del hipotálamo y es la que produce el aumento en la termorregulación y desencadena la fiebre. Por eso cuando inhibimos la COX-2, cortamos esa fiebre, y por eso los AINES son antipiréticos. Muy bien, la inflamación, que es lo que nos está, digamos, reuniendo en esta plática. Todos saben ustedes que para la inflamación, para los pilares, lo que llaman los pilares de la inflamación, son la vasodilatación, el incremento de la permeabilidad y el dolor, que son los tres efectos clásicos, ¿no? Estos, justamente con la bradiquinina, con las prostaglandinas, producen un efecto sobre las células nerviosas, las neuronas. Ese efecto es nociceptivo y producen dolor que viaja a través de la médula hacia el cerebro. Por eso es que cuando cortamos con un antiinflamatorio no esteroideo la señal de las bradiquininas, la señal de las prostaglandinas, hacemos que el dolor disminuya. Asimismo, la inflamación produce la activación de los mastocitos, y estos mastocitos liberan a su vez más prostaglandina E y tromboxano 2, que justamente con los antiinflamatorios es lo que cortamos para que no haya dolor y no haya inflamación, citoquinas y todo eso. Muy bien. Justamente a eso iba, es cómo hacemos entonces para frenar todo ese proceso de dolor e inflamación. Para eso existen unos fármacos que se llaman AINE, o todos los conocemos como AINE, que son los antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos son
tal vez los medicamentos más prescritos en el mundo, y son tal vez los más utilizados, como todos ustedes saben, son analgésicos y antiinflamatorios. Son muy buenos, tienen una limitante que producen como efecto adverso úlceras y sangrado gastrointestinal por el mecanismo que ya vimos de la inhibición de la enzima de la COX-1. Entonces, los diferentes efectos biológicos que tienen los antiinflamatorios no esteroideos sobre las ciclooxigenasas, pues se deben básicamente a dónde están distribuidas estas isoenzimas y la capacidad que tienen estos antiinflamatorios no esteroideos de unirse estéricamente a estas dos isoenzimas, ¿no? También sabemos que existen ahora, desde hace unos años para acá, unos antiinflamatorios no esteroideos que son, dicen que específicos para la COX-2, pero bueno, si bien no tienen el problema de sangrado, porque como no inhiben a la COX-1, tienen el problema de producir eventos adversos cardiovasculares y también algunos efectos renales. Esta tabla básicamente es la clasificación de los antiinflamatorios no esteroideos, y básicamente se clasifican en dos grandes grupos, los acídicos y los no acídicos. Los tradicionales, por llamarlo de alguna manera, que son los acídicos, y los no tradicionales, que son los no acídicos, como por ejemplo el derivado del paraminofenol, que es el paracetamol, o de las sulfonamidas, que es la nimesulida. El clásico y primer antiinflamatorio no esteroideo, que fue el ácido acetilsalicílico o aspirina, es derivado justamente del ácido salicílico, que se extraía del sauce salix, por eso es salicílico. Y los más comunes, por ejemplo, los derivados del indolacético, como la indometacina o la cetamicina, los derivados del fenilacético, como el diclofenaco, del pirolacético, como el ketorolaco, del propiónico, como el ibuprofeno, etc. Esto yo nomás lo pongo para que ustedes tengan una idea que no es una sola clase de antiinflamatorios no esteroideos, sino que es una gran familia en la cual tienen diferentes afinidades por estas dos isoenzimas, la COX-1 y la COX-2. Pero bueno, a ver, tenemos estos, algunos tienen afinidad por la COX-1, otros por la COX-2, otros más por uno por otro. ¿Por qué es esta afinidad? Bueno, básicamente, esta es la estructura de las ciclooxigenasas. Hago la mute de este. Y esta es la ciclooxigenasa. Básicamente, las dos ciclooxigenasas son muy parecidas, tienen un peso molecular muy semejante, actúan en distintos niveles, en distintos tejidos, pero tienen una gran diferencia, que son estos, déjenme que se los señale, estos tres aminoácidos, esta arginina de acá y esta valina, que hacen que este bolsillo que tiene que es la COX-2 sea un poco más grande que el bolsillo de la COX-1. Entonces, ¿qué pasa? Un antiinflamatorio no esteroideo pequeño puede entrar tanto en la COX-1 como en la COX-2. Pero cuando el antiinflamatorio no esteroideo es grande, se vuelve un totalmente selectivo de la COX-2. Los intermedios son los que inhiben parcialmente a la COX-1 y en mayor medida a la COX-2. Pero entendiendo esto, podemos entender prácticamente todo el funcionamiento de los antiinflamatorios no esteroideos. Cuando un antiinflamatorio no esteroideo es una molécula pequeña, puede ingresar a ambas isoenzimas de la COX. Pero cuando es una molécula más grande, más voluminosa, solamente puede ingresar a la COX-2. Veamos, por ejemplo, el caso de la acemetacina. La acemetacina es un antiinflamatorio no esteroideo, que es un derivado de la indometacina. La acetamicina, de hecho, se desarrolló a partir de la indometacina. Y de hecho, es el éster glicólico de la indometacina. Todo esto que están viendo acá, marcado en rojo, que les estoy señalando, es justamente
el radical glicólico. Este radical hace que la molécula sea más grande, que tome una conformación distinta y que esté impedida de ingresar, digamos, totalmente a la COX-1. Por eso es que es un inhibidor leve de la COX-1 o de la secreción de prostaglandinas, pero es un inhibidor fuerte o de la COX-2. Es decir, no es un inhibidor totalmente selectivo, que son aquellos que producen problemas cardiovasculares y problemas renales, ni es un inhibidor absolutamente potente de la COX-1, que son los que provocan problemas gastrointestinales. Es un inhibidor intermedio en el cual tiene un poco lo mejor de ambos mundos. ¿Para qué sirve la acetamicina? Bueno, la acetamicina está indicada en dolor, inflamación, trastornos de la motilidad. Generalmente cursan con dolor crónico, por ejemplo, la poliartritis crónica, la artritis reumatoide, la osteoartritis, la espondiloartrosis, la gota, la tromboflebitis, el reumatismo, la artritis psoriásica, pero también se ha utilizado en otras patologías como inflamación aguda o dolor agudo, como son, por ejemplo, las extracciones de muelas o la cirugía ortopédica, con mucho éxito. Estoy un poquito como que tengo que admitir a la gente que está entrando, pero ya casi no se están uniendo más. Entonces estoy como jugando a varias manos. Bueno, como les decía, entonces la acetamicina se administra por vía oral y en el mercado, bueno, existen dos presentaciones. De estas dos presentaciones, digamos, una es de liberación rápida y otra es de liberación prolongada. La ventaja de la liberación prolongada es que básicamente con la misma cantidad, pero solo se administra cada 12 horas o incluso cada 24 horas. ¿Cómo funciona? Bueno, lo que pasa es que esta cápsula dentro tiene unos granulitos y esos granulitos son de dos tipos. Uno son de liberación rápida, son 30 miligramos que se liberan de manera muy rápida, que se absorben casi al 100% por la mucosa gástrica, y otros 60 miligramos son de absorción mucho más lenta, que se realiza en el transcurso de 12 horas prácticamente. Entonces, para aquellos dolores crónicos, pero que no son dolores severos, incluso se puede administrar una vez por día, y en cambio la acetamicina de liberación rápida debe administrarse cada 8 horas para que pueda mantener sus niveles séricos. Luego del 6º día de administrado, las concentraciones de acetamicina ya son estables y son mucho más altas incluso en la membrana sinovial, en el músculo y en los huesos que su concentración sanguínea. Es decir que esto es un concepto de farmacología en el cual si ustedes, puede ser que algo no tenga una vida media muy alta o desaparezca muy rápido de la sangre, pero si se va a sus órganos blancos y allí se queda y tiene efecto, pues entonces tampoco es necesario administrarlo cada un periodo de tiempo muy corto, porque aunque desaparezca de la sangre, sigue haciendo efecto en su órgano blanco. Es el caso de la acetamicina. Entonces, como para redondear la farmacocinética y para recordar aquellos tiempos donde estudiábamos farmacología, les digo que, como les decía, tiene una absorción gástrica prácticamente del 100%, de ahí pasa a la sangre, donde se une a las proteínas plasmáticas, un 86.7%, que aunque no lo crean es un bajo porcentaje de unión. Los AINES normalmente se unen en 98-99%, el porcentaje de unión a proteínas plasmáticas es bajo. En el hígado se transforma a indometacina de manera lenta, y acá quiero recalcar una cosa, o sea, la acetamicina en el hígado se transforma a indometacina, pero no quiere decir que la indometacina sea la que actúa o sea la que produzca su efecto. La acetamicina por sí misma tiene un efecto, y tal es así que cuando vamos a la vía de eliminación, el 40% que se elimina por vía renal, prácticamente todo se libera como acetamicina libre o acetamicina conjugada con ácido glucurónico, y un bajo porcentaje sí
se excreta como indometacina y indometacina también conjugada. Pero lo que quiero dejar claro es que, porque hay muchos papers que dicen cosas que realmente no son ciertas, como que realmente la acetamicina está actuando a través de como un profármaco, el cual se puede decir que es el profármaco de la acetamicina, de la indometacina. Perdón, voy a mutar estos. Ya. Entonces, de la sangre también va a su órgano blanco y tiene una biodisponibilidad prácticamente del 100%. Como les decía, va y tiene mayor concentración en las membranas sinoviales, en el líquido sinovial, en el músculo, en huesos, y básicamente es donde actúa en el 100% de los casos. Ya. Muy bien. Entonces, resumiendo, la acetamicina inhibe de manera preferencial la COX-2, en mucha menor medida a la COX-1, inhibe la síntesis de prostaglandinas relacionadas entonces con la actividad inflamatoria, que son las COX-2, y afecta muy poco a las relacionadas con la fisiología celular, que es la COX-1. Inhibe la formación de mediadores de inflamación, como serotonina, bradicinina, histamina. Bloquea la quimiotaxis de los neutrófilos, inhibe la actividad del complemento y la liberación de hialuronidasa, y protege a los tejidos de acciones de radicales libres, que no todos los antiinflamatorios no esteroideos lo hacen, solamente algunos pocos, por ejemplo la nimesulida también, pero la acetamicina es uno de los que tiene esa propiedad, que ese es un mecanismo de acción alterno a la inhibición de la ciclooxigenasa, que es la inhibición de los radicales libres. Y sobre todo estabiliza a las membranas celulares. Muy bien, vamos a hablar un poquito de la seguridad, y para eso les quiero mostrar esta tabla y les quiero hacer un poquito recordar de sus clases de farmacología. ¿Se acuerdan del concepto de dosis efectiva al 50%? El concepto de dosis efectiva al 50% era que era la dosis mínima a la cual un fármaco producía un efecto benéfico en el 50% de la población en estudio. Y también está el concepto de dosis nociva al 50%, que es la dosis a la cual que siempre es siempre más alta que la dosis efectiva al 50%, la dosis nociva al 50% es la dosis a la cual un fármaco comienza a producir un efecto adverso. En el caso de los AINES, el efecto adverso que se toma es la producción de úlceras gastroduodenales. Entonces, lo que se hace es lo que llamamos un índice terapéutico. Es decir, dividimos la dosis del efecto nocivo, que siempre es más grande, por la dosis del efecto benéfico, y cuanto más grande sea ese número, más amplio es el rango que podemos tener, o más amplio el rango de seguridad para usar ese medicamento. Como vemos en la tabla, la acemetacina tiene un rango terapéutico, un índice terapéutico grande comparado con otros antiinflamatorios no esteroideos, incluso comparado con la misma indometacina, lo cual reafirma lo que les digo, que la acetamicina actúa por sí misma. La indometacina tiene menos de la mitad de ese índice terapéutico, y bueno, ni hablar del ácido acetilsalicílico, que tiene un 0.05%, que como todos ustedes saben es un formador de úlceras gastroduodenales perfecto prácticamente cuando se utiliza en dosis altas, ¿no? Entonces, estas diferencias en la dosis hace que al tener este índice terapéutico amplio se pueda usar con seguridad, e incluso se pueda hacer una dosis de carga para aquellos pacientes que estén con un dolor muy grande. Se puede comenzar con una dosis alta y luego ir a dosis un poquito más bajas. Otro aspecto dentro de la seguridad gastrointestinal se hizo un estudio en el cual se evaluó la acemetacina en sujetos sanos y en sujetos enfermos, no enfermos de gastroduodenales, sino enfermos, por ejemplo, que tienen artritis reumatoide. Y
A ellos se les comenzó a dar la indometacina a la dosis habitual y acemetacina 3 veces por día. Cuando al 5.º día de tratamiento se le hace una endoscopía y por un índice que se llama índice de Lanza, el operador, el gastroenterólogo que hace la endoscopía, clasifica cómo está la mucosa gastrointestinal. Este índice de Lanza es, básicamente les cuento, es 0 cuando no tiene ningún cambio en la mucosa, es 1 cuando observa un poco de eritema, 2 cuando tiene petequias en el cuerpo y en el bulbo duodenal, y ya 3 es cuando hay francas erosiones en el estómago o en el duodeno. Entonces, si comparamos la acemetacina con la indometacina, en el día 5, la indometacina tiene un índice de Lanza de 2, comparado con 1.4 de la acemetacina, y al día 10 de 1.8, comparado con 1.3 de la acemetacina. Esto quiere decir que es mucho más segura que utilizar la acemetacina, es mucho más seguro de utilizarla que la indometacina, y por supuesto todo esto tiene una significancia estadística muy, muy grande. Otra manera de evaluar cómo están actuando los antiinflamatorios no esteroideos sobre la mucosa gastrointestinal es medir la pérdida de sangre gastrointestinal en diferentes días a través de las heces. Bueno, justamente hicimos este estudio con pacientes con sujetos sanos, en el cual se les daba acemetacina, indometacina y un placebo. Y como pueden ver, a partir de prácticamente del día 3, ya tenemos una significancia estadística en el cual la pérdida de sangre gastrointestinal por indometacina es elevada, mientras que la de la acemetacina prácticamente no cambia con la del placebo y no tiene diferencias estadísticamente significativas. Una cosa importante es por qué se produce este daño en la mucosa. ¿Qué es lo que produce el daño? Porque muchas veces decimos, bueno, lo que produce el daño es la inhibición de las prostaglandinas, que son las que protegen. Sí, por un lado, pero por el otro lado, el hecho de estar inhibiendo la ciclooxigenasa, si recuerdan cuando empezamos a ver que el ácido araquidónico se podía ir por 4 vías distintas, 2 de esas vías son la de la ciclooxigenasa y la de los leucotrienos. Entonces, si nosotros inhibimos la COX-1, no solamente estamos disminuyendo el escudo protector que tiene la mucosa gástrica, sino que a la vez tenemos mucho sustrato de ácido araquidónico que se va hacia la vía lineal, que es la vía de los leucotrienos, y aumenta la síntesis de leucotrienos cuando se inhibe mucho la COX-1. Entonces, ¿qué pasa? Estos leucotrienos tienen actividad sobre la microcirculación gástrica y producen daño además de la mucosa. Entonces, no solamente le estamos inhibiendo la protección, sino que le estamos dando algo que produce daño, que son los leucotrienos. Entonces, en este estudio podemos ver cómo la indometacina aumenta drásticamente los niveles de leucotrienos cuando se dan en distintas dosis, mientras que la acemetacina prácticamente se mantiene sin diferencia estadística significativa. Entonces, cuando vemos el score de daño gástrico, obviamente con la indometacina hay un aumento significativo con la dosis del daño gástrico, que son estos dos, mientras que con la acemetacina el daño es muchísimo, muchísimo menor. Entonces, es muy importante, y tal vez es una de las cosas para llevarse a casa, que la inhibición de la COX-1 no solamente baja el escudo protector de la mucosa gástrica, que son las prostaglandinas, sino que aumenta los leucotrienos que le causan más daño todavía. La acemetacina en la función renal, prácticamente no tiene alteración en la función renal. Como les decía, al no inhibir la COX-1,
el flujo sanguíneo sigue siendo parejo, entonces no altera el flujo ni el índice de filtración glomerular, por lo tanto no causa nefritis y necrosis papilar. Recuerdan que cuando inhibíamos mucho la COX-1, ese flujo sanguíneo se iba de la médula hacia la corteza y era lo que podía producir la isquemia. Bueno, como acá no estamos inhibiendo, la cemetacina es un inhibidor leve realmente de la COX-1, entonces no hay una alteración en el flujo y prácticamente no tenemos ningún tipo de daño a nivel renal. Y acá les quiero comentar sobre lo de la unión a las proteínas plasmáticas. Fíjense que la cemetacina en este caso tiene un 86.7% de unión a proteínas plasmáticas. ¿Eso qué hace? Eso hace que la cemetacina esté mucho más disponible, que su unión no sea tan fuerte y que pueda llegar a los tejidos de manera mucho más fácil. Entonces, eso es justamente la ventaja que tiene con respecto a otros inhibidores de antiinflamatorios no esteroideos, que como por ejemplo el diclofenaco o el ibuprofeno, y la misma indometacina que tiene una unión a proteínas de casi el 93%. ¿Cómo son las interacciones farmacológicas? O sea, los AINES son medicamentos tan prescritos que muchas veces se prescriben a prácticamente cualquier tipo de paciente. Entonces, hay ciertos fármacos cuyo índice terapéutico es muy pequeño. Y uno de los ejemplos clásicos de los fármacos cuyo índice terapéutico es pequeño son los anticoagulantes. El otro ejemplo clásico, por ejemplo, son aquellos que regulan el metabolismo de la glucosa, los antidiabéticos, por llamarlo de una cosa, como la glibenclamida. Entonces, cuando hay que tener mucho cuidado de darle a un paciente un antiinflamatorio no esteroideo que tenga interacción o que se unan mucho a proteínas del plasma, porque justamente lo que hace es desplazar a los anticoagulantes y entonces aumenta la anticoagulación y ese estrecho margen que tienen del índice terapéutico puede pasar a producir efectos adversos. Lo mismo puede pasar con la glibenclamida, aquellos pacientes que están en tratamiento hipoglucemiante con glibenclamida. Si se le da un antiinflamatorio no esteroideo en el cual se une mucho a unas proteínas plasmáticas, bueno, puede pasar que se produzca un desplazamiento y se altere el metabolismo de la glucosa. Esto, por ejemplo, es un estudio que se hizo para ver si la warfarina, que es el anticoagulante por excelencia, digamos el gold standard de los anticoagulantes, tenía cambios significativos en los tiempos de coagulación cuando se daba junto con la cemetacina. Entonces, lo que pasó fue que se administró a cemetacina y en el día 3 se le administraba warfarina. Por supuesto, como ven en la figura, aumenta el tiempo de trombina y el tiempo de protrombina y el tiempo de trombopersina parcial activada. Por supuesto, porque le estamos dando la warfarina, pero si se fijan, las líneas entre la acetamicina y el placebo son paralelas. Eso quiere decir que antes de haber administrado la warfarina, la acetamicina no cambia los factores de coagulación y luego de haber administrado la warfarina tampoco. Tanto el tiempo de protrombina como el tiempo de tromboplastina parcial activada. Entonces, es un fármaco muy seguro, que no tiene muchas interacciones, que puede administrarse con anticoagulantes sin mayor problema, porque tiene un índice terapéutico bastante amplio. También se pueden administrar en lugar de 180 miligramos, solamente 90 miligramos. Muchos antiinflamatorios no esteroideos, nomás por el hecho de ser gente de la tercera edad, tienen una diferencia, sobre todo cuando la gente de la tercera edad tiene, generalmente problemas renales, hepáticos o son polimedicados, problemas en el metabolismo, problemas en la farmacocinética de los antiinflamatorios no esteroideos. Por eso se hizo un estudio en el cual se administraba acetamicina tanto en jóvenes como en gente de la tercera edad. Y se vio
distintos parámetros farmacocinéticos, como el tiempo de vida media, el área bajo la curva, el tiempo para llegar a la concentración máxima, etc. Y realmente no se vio diferencias significativas entre la población joven y la población de la tercera edad, lo cual realmente demuestra que se metaboliza prácticamente igual. Cabe destacar que eran ancianos, pero estos ancianos eran ancianos sanos, es decir, no tenían ninguna falla hepática, ni renal, ni nada de eso. Entonces, por lo que se puede decir que básicamente la edad no hace que el metabolismo de la cemetacina sea diferente en adultos que en jóvenes. Como les decía, la cemetacina habitualmente se administra 3 veces al día, la de acción rápida, pero existe esta formulación de acción prolongada que permite intervalos de dosis mucho más amplios. Bueno, no mucho más amplios, son en lugar de 3 veces al día, 1 o 2 veces al día. Y entonces les quiero mostrar un poquito cuál es la diferencia farmacocinética entre una y otra. El intervalo de dosis en la de 60 miligramos es de 8 horas, hay que administrarla 3 veces al día, mientras que la de acción prolongada es de 12 horas o 24 horas. Por supuesto, la vida media de absorción es de media hora, prácticamente un poquito más de media hora en la de 60 miligramos, y en la citamicina de acción prolongada es de 2 horas. Obviamente entonces el pico de absorción se desplaza, por lo cual tenemos un área bajo la curva menor en la cetamicina de 60 miligramos que en la cetamicina de acción prolongada. Y el tiempo de residencia, que si recuerdan es el tiempo en que todas las moléculas, el tiempo medio en que todas las moléculas están dentro del organismo, obviamente es mayor en la cetamicina de acción prolongada que en la acetamicina de acción rápida, con un índice o un coeficiente de liberación sostenida de 1.54. Para terminar, bueno, les digo que la preparación comercial en México tiene el nombre de Flaricel. Flaricel son cápsulas de liberación prolongadas, tienen 90 miligramos. De estos 90 miligramos, al momento de la ingestión se liberan de manera muy rápida. Es una cápsula, dentro tiene granulitos. De estos granulitos, de estos 90 miligramos de granulitos, 30 miligramos se liberan de manera inmediata, se absorben en la mucosa gástrica al 100%, y otros 60 miligramos son liberados de manera más prolongada, más continua, en el transcurso de 12 horas. Y es así que si el dolor y la inflamación es de leve a moderada, puede administrarse una sola vez al día, ya si es un poco más severa, puede administrarse 2 veces al día. Pero una cosa es importante es que aunque Flaricel puede administrarse cada 12 o 24 horas, digamos, como tiene un índice terapéutico grande, como ya vimos, incluso puede darse una carga de 300 miligramos en las primeras 24 horas para que el dolor y la inflamación baje de manera realmente importante, y con esta carga no produce ningún tipo de problema gastrointestinal ni renal, porque es un medicamento muy, muy seguro. Obviamente, como todo antiinflamatorio no esteroideo que se administra a largo plazo, algunos de ellos pueden tener problemas gastrointestinales, como ya vimos. En el caso de Flaricel, realmente no. Es un fármaco muy, muy seguro y que puede darse a largo plazo durante mucho tiempo, en dosis de 90 miligramos, aunque en algunos, como la gota, por ejemplo, pueda requerir alguna dosis mayor. Pues estas son las referencias de donde estuvimos sacando los datos y todo para llevarle la plática. Pues les agradezco que hayan estado del otro lado. Le agradezco al licenciado Gómez Camacho que me haya invitado. Fue un placer para mí distraerme en esta cuarentena pudiendo preparar esta plática. Ojalá que les haya servido y bueno, estoy a su disposición para cualquier pregunta o aclaración que necesiten. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Carlos, tengo Sí. algunas preguntas de los médicos acá. Dime. Un minutito. Se me perdió. Ya.
La doctora Alejandra de la Ciudad de México pregunta, hay varias preguntas que tienen que ver con la situación actual. La pregunta es, ¿este fenómeno inflamatorio que usted explicó es lo que ocurre en la infección por COVID-19? Bueno, la neumonitis por COVID, yo no soy médico, soy bioquímico, entonces les voy a contar un poco lo que prácticamente sé. La inflamación por COVID-19 realmente es una neumonitis. No tengo, la verdad, mucha idea y es una inflamación aguda. Varicel, acetaminofén, está indicado en procesos inflamatorios crónicos, del tipo de la artritis reumatoide, de la artritis psoriásica. No creo que sea indicado, sobre todo porque hay trabajos que dicen que algunos AINES pueden exacerbar el cuadro, entonces yo sería muy cauto en hablar de eso. A ver. Doctora Sharon Rivero pregunta, ¿por cuánto tiempo se puede prescribir? Bueno, está pensado justamente para prescribirse por largo tiempo. Los estudios clínicos que hay, que son la próxima plática, lo dan hasta por 1 año, 2 años sin problema. Yo creo que es eso. Evidentemente, como todo antiinflamatorio no esteroideo, lo que hay que hacer luego de un cierto tiempo de estar administrando es hacer un análisis de laboratorio, ver las enzimas hepáticas cómo están, ver la urea y la creatinina cómo están, y si todo sigue bien, no hay ningún problema para administrarlo por el tiempo que sea necesario. Yo lo que les diría es que lo pueden administrar por lo menos 1 año y cada año ir haciendo digamos, el screening de laboratorio, tanto de la función renal como de la función hepática, para ver si no hay ningún cambio significativo. Obviamente también siempre hay que tener en cuenta lo que el paciente nos dice, y bueno, es raro, pero puede haber algún malestar en algunos casos, en algunos estudios como efecto adverso sí hubo un malestar gástrico, y bueno, hay que escuchar también al paciente para ver por cuánto tiempo se puede administrar. El doctor Jair Sosa pregunta, ¿alguna interacción con corticosteroides? No hay ningún estudio que yo haya encontrado que lo evalúen, la interacción con corticoides. Sin embargo, bueno, a primera vista podríamos decir que no debería tener una gran interacción. Los corticoides tienen una altísima afinidad por las proteínas plasmáticas, mientras que la acetamicina no. Entonces, es muy probable que no tenga ninguna interacción de ese tipo en el que aumente la concentración de los corticoides en plasma. El doctor Joel Esaú Quirós pregunta, veo que sus ventajas son en cuestión del daño a mucosa gástrica e interacciones medicamentosas. Mi pregunta es, en cuanto a efecto analgésico y antiinflamatorio, ¿su acción es más potente que el resto de los AINES? Cuando uno busca artículos en cuanto a, digamos, el efecto antiinflamatorio y analgésico de los AINES, clínicamente hablando, realmente no hay prácticamente diferencia entre un medicamento carísimo, podemos decir, como el Celecoxib y la aspirina. O sea, en términos de inflamación y dolor, cuando se administran a largo plazo, prácticamente no hay diferencia. La diferencia es justamente en los efectos adversos que tiene. Uno, como paciente, lo que espera es que no tenga inflamación y dolor, pero también que no tenga efectos adversos. Justamente es por eso, en términos de efectividad, de bloquear la inflamación y el dolor, prácticamente todos los AINES son muy parecidos clínicamente hablando, pero justamente la diferencia es en los efectos adversos. Y en ese caso la acetamicina, la verdad que es muy, muy buena. La doctora Sharon Rivero
Se sabe que la combinación de paracetamol con opioides potencia el efecto analgésico. ¿Existe un estudio de la combinación de acemetacina con opioides o resulta que solo suma como los demás AINES cuando se combina con opioides? No, no hay ningún estudio que yo sepa. No sé tú, Pablo, si conoces algún estudio. Yo no conozco ningún estudio de combinación de acemetacina realmente con ningún opioide, ni ningún opioide leve, ni ningún opioide sintético. Yo lo que, bueno, yo la he usado junto con tramadol y no, de hecho, la información del producto no tiene como interacción farmacológica los opioides, ni tendría por qué por el mecanismo de acción de ambos. Claro, claro. Obviamente son como dice la doctora Sharon, son, no sé si son sinérgicos, como dicen que es con el paracetamol, pero al menos son sumatorios en el sentido de que los mecanismos de acción son total y completamente distintos entre los opioides y el antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? La doctora María Guadalupe pregunta, ¿cuál es la mejor manera de administrar la acemetacina? ¿Antes, durante o después de los alimentos? Todos los antiinflamatorios no esteroideos es mejor administrarlo después de los alimentos, ¿eh? Entonces sí es muy recomendable que sea así, después de los alimentos. El doctor Axel Jaimes, en el caso de la seguridad cardiovascular, en comparación con otros AINES, ¿qué seguridad tiene la acemetacina? La acemetacina tiene una seguridad cardiovascular muy buena. Como no es un inhibidor de COX-2 muy fuerte tampoco, o sea, digamos que es un inhibidor intermedio, yo siempre digo que tiene un poco lo mejor de los dos mundos, ¿no? Porque no inhibe tanto la COX-1, ni tan fuerte la COX-2. En realidad, por ejemplo, los efectos cardiovasculares de los COXIBs se dan justamente por la gran inhibición que tienen de la COX-1, no tanto por la inhibición muy buena que tienen también de la COX-2. Entonces, yo, en principio, como la acemetacina es un inhibidor leve de la COX-1, yo diría que no tiene prácticamente efectos cardiovasculares a largo plazo, que es lo que de lo que estamos hablando, ¿no? Efectos cardiovasculares a corto plazo no varía, digamos, ni el QT ni nada de eso, sino estamos hablando de los efectos cardiovasculares a largo plazo. No hay ningún problema con eso. El doctor Manuel Rotter pregunta, ¿qué tiempo dura la acemetacina en membrana sinovial? ¿Se pudiera comparar con los oxicamos como el meloxicam? Así es. De hecho, básicamente son comparables. Todos sabemos que el meloxicam es, aparentemente, cuando se administra en dosis bajas, desaparece de la sangre muy rápido y parecería como que debería administrarse durante un periodo de tiempo mucho más corto, porque desaparece de la sangre, entonces pensaría que como la vida media es muy corta, ¿no? Y entonces lo que se ve es que justamente se aloja, se desplaza desde la sangre hacia el líquido sinovial. Lo mismo ocurre con la acemetacina. Desaparece de la sangre muy rápido, tiene una absorción muy rápida por vía gastrointestinal, se absorbe, desaparece, tiene una vida media bastante corta, en realidad cuando lo miramos, comparado con otros AINES, y es justamente porque se desplaza a la membrana sinovial, a los huesos y a los músculos. En esos tres, digamos, órganos, por llamarlo de alguna manera, está alojada la acemetacina, digamos, esos tres, farmacológicamente hablando, se llaman esos tres compartimientos, están alojadas la acemetacina cuando se sale del compartimiento sanguíneo. Sí, el mismo doctor Manuel Rotter pregunta, ¿podrías considerar que la acemetacina es un medicamento ideal para el dolor articular? Sí. De hecho, la acemetacina está indicada básicamente en dolor musculoesquelético crónico, todo ese tipo de enfermedades, desde artritis hasta artritis psoriásica, espondilitis, todo ese tipo de enfermedades
digamos, inflamatorias crónicas. Entonces, sí, justamente esa es la indicación precisa de la cemetacina. Tengo una pregunta más. Doctor... el doctor David Guzmán Sánchez. ¿Ha habido efectos secundarios alérgicos o de intolerancia a la cemetacina? Sí, hay algunos reportados. De hecho, en la información para prescribir también ha habido algunos rash. Si uno busca en la literatura, sí tienen algunas personas muy sensibles también efectos gastrointestinales, pero cuando uno lo analiza, digamos, en los estudios clínicos, el porcentaje de efectos adversos reportados no es mucho mayor o es prácticamente igual que cuando se compara con placebo. Pero sí ha habido, si uno busca en el PubMed, sí hay algunas, digamos, rashes producidos por acemetacina, pero son raros realmente. Hay una pregunta más aquí del doctor Pérez de la Ciudad de México. ¿Se puede administrar Flaricel en dolor por hernia discal lumbar a largo plazo? ¿Tú qué dices, Pablo? Sí. Yo lo he usado. De hecho, lo uso con bastante frecuencia a largo plazo, porque a mí la cemetacina lo que me permite es no dar un AINE no selectivo, que sé que después de 2 semanas el paciente va a estar con un trastorno gastrointestinal serio, y también no dar un fármaco muy selectivo que puede aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces, claro, generalmente yo veo pacientes mayores, entonces a mí sí me dan bastante miedo que el paciente vaya a tener un aumento de la posibilidad de un infarto cardíaco, etcétera. Entonces, a mí este medicamento me gusta por eso, por el perfil de seguridad tan amplio que tiene y la eficacia que como tú dices, pues la mayoría de los medicamentos tienen una alta eficacia. El problema es cuánto tiempo lo puedes dar sin peligro, ¿no? Tal cual, sí. Le pregunto al doctor Pablo, que él es neurólogo. Yo, les reitero, soy bioquímico clínico, doctor en farmacología, entonces realmente no veo pacientes. Entonces, este tipo de preguntas, pues las derivo con él. Les anticipo que va a haber una plática específicamente de la eficacia clínica, que creo que es la semana que viene, entonces seguramente ahí podemos hablar muchísimo más, como por ejemplo, ¿qué opino de la combinación con glucosamina y condroitina? Que nos pregunta la doctora Beatriz Montes. Pues de esa combinación justamente se va a hablar dentro de los 8 días, entonces lo dejo para después. Le pido a la doctora Beatriz que venga nuevamente con nosotros a la plática el próximo, creo que jueves o algo así, y podemos seguramente sacarle esa duda. Doctora Marisela Saraí pregunta, ¿está indicado en procesos inflamatorios de vías respiratorias altas? O sea, son procesos inflamatorios agudos, esto que dice la doctora Marisela. Mire, los estudios, la gran mayoría de los estudios clínicos que he podido ver, lo hacen con patologías crónicas. Sin embargo, hay algunos estudios, como por ejemplo en cirugía ortopédica, en extracción de muelas, que tienen procesos inflamatorios agudos, que lo utilizan y lo utilizan con éxito. Yo no he visto ningún estudio de procesos inflamatorios de las vías aéreas superiores, pero supongo que debería funcionar, porque ya le digo, funciona tanto en inflamación aguda como en crónica. Entonces, no creo que sea que no funcione, ¿no? Tendría que funcionar tan bien o mejor que un naproxeno o un diclofenaco, seguramente. Nos están saludando desde La Paz, Bolivia. Ah, mire. Un saludo a La Paz. Muy bien. Creo que ya no tenemos más varios preguntas. Amigos en La Paz, varios amigos también. Creo que ya no tenemos más preguntas. Déjame ver si por el otro chat tengo.
Bueno, mientras tanto, pues les agradezco que hayan permanecido durante las preguntas y todo. Muchísimas gracias. Les vuelvo a agradecer a Italmex por haber organizado estas pláticas, por haberme invitado. Para mí es un honor hablar para ese laboratorio tan ético y tan profesional. Y bueno, muchísimas gracias también pues al licenciado Alfredo Gómez Camacho, que lleva esta línea del laboratorio Italmex. Él es el gerente de Laricel. Y bueno, te agradezco mucho, Alfredo, el que me hayas invitado. Y bueno, seguramente nos seguiremos viendo en el transcurso de las siguientes pláticas. Muchísimas gracias.